Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos en Agradecimiento y Ciencia. Hoy tenemos un invitado súper especial y lo va a presentar Madeleine. Hola Madeleine, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dianita, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, muy buenas tardes para todos, hermano. Buenas tardes. Sí, pues en la tarde de hoy les presentamos a José Antonio Celi. Él es un empresario y emprendedor. Él lleva más de 20 años haciendo empresa, tiene una amplia experiencia, tanto empresas físicas como ropa para bebé, como empresas virtuales, empresas de arquitectura de software, ingeniería de software. Actualmente, pues él tiene dos empresas, Texua y Cadintech. Tiene especialidades en negocios, logística, sistemas de información, BPM, consultoría y bueno, programador, etcétera. Nos viene a compartir su amplia y valiosa experiencia. Es ingeniero electrónico, también estudió diseño industrial y economía en la Nacional. José, buenas tardes. Buenas tardes, no, pero qué introducción tan amplia, tampoco. No, más bien soy un contador de historias. Eh, Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Eh, entonces, sí, pero la idea es como hablar de empresas, de pronto contando en parte algo de la experiencia de crear empresa en Colombia. Se han manejado bastantes proyectos y de pronto, pues no sé, el objetivo sería como motivar a hacer empresas y alguien ve este video, eh, porque es un, pues, no sé, algo muy interesante. Pues sí, antes de empezar, nosotros les hacemos dos preguntas a nuestros invitados. La primera pregunta es precisamente que creo que tiene relacionado con lo que estabas hablando en este momento. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar al mundo? ¿Qué mensaje le quieres dar al mundo? Una pregunta amplia. No sé, pues bueno, en el contexto de esta charla, yo diría que como un mensaje, no sé, y más en esta pospandemia o pandemia, un mensaje de esperanza, ¿sí? De que se puede hacer, se puede crear, se puede construir y motivarnos como humanidad pues a hacer cosas, ¿sí? A de pronto no tener miedo y estar, no sé, asustados, prevenidos o decir, no, esperemos que pase todo eso que algún día estará mejor. No, depende de nosotros hacer las cosas pues como esa actitud de emprendimiento. Súper bien. Otra pregunta. De pronto tú tienes como una persona que sea como un modelo a seguir para ti, una referencia o alguien que tú admires y, no sé, tú lo tengas presente por sus mensajes o por alguna anécdota que esa persona te inspire, o una persona que te inspire. Bueno, claro que hay muchas personas, me muevo más que todo en la tecnología, ¿no? Ujú. Entonces, de pronto me saldría de los clásicos, pero que igual lo siguen inspirando a uno, como, no sé, Steve Jobs, Richard Branson. Pero digamos que ya más en el área de la ingeniería, eh, hay, hay desarrolladores también que han desarrollado unas tecnologías, como Richard Stallman. De pronto, Richard Stallman es el creador del movimiento open source. Tuve la oportunidad de traerlo a Colombia varias veces, conocerlo en persona y pues, no sé, conocer a una persona que tiene una visión a 30 años y que a 30 años va a ver qué va a pasar con la cuestión ética y la libertad de expresión y la comunicación. Entonces, pues es una persona muy visionaria, no sé, uno piensa 3 meses, pero esos tipos piensan a 30 años. Genial. Uno piensa para pagar la arriendo, ahorita cómo va a ser. Mientras que ellos piensan en 30 años, no sé, nos van a espiar por los celulares, ¿sí? Ya lo sabían en los años 70, entonces Sí, es una persona con mucha visión de ver el mundo y desde más o menos de los 90 que me empecé a interesar por el open source, pues me inspiró bastante todas esas cositas. sí, de hecho me hace recordar una imagen que vi hace poco, creo que es de Xerox o IBM, no recuerdo. Es una imagen como de hace 30, 40 años más o menos y tenían, no, 30 años tal vez, tenían un monitor, no como los monitores a nivel como horizontal, sino a nivel vertical y, o sea, como dando la proyección de lo que hoy es el celular, ¿sí? O sea, genial, o sea, eso ya lo tenían pensado, de hecho, pues a ellos Steve Jobs les copió el mouse Sí, sí, sí. y, y las interfaces gráficas y ya tenían en ese tiempo el monitor en Sí. vertical, o sea, uf, y entonces cuando yo lo vi no podía creerlo, o sea, ellos ya lo tenían hace años, ¿sí? Y nosotros ahora estamos manejando como esa experiencia de usuario diferente, súper genial. Ujú. Sí, sí, es mucha visión, sí. Muy, muy Sí, duros. sí.
Sí, muy chévere esa imagen que tienen. Bueno, entonces empecemos con la presentación. Un momento, les voy a compartir. José, ¿y tienes algún lugar favorito mientras Dianita coloca la presentación? Cuéntanos, ¿cuál es tu lugar favorito? La red. ¿Internet? Eh, Interesante, sí. Dime. Sí, claro, pues con Sí, el internet lo espacio. podemos conocer todos. Sí. Estuve en una conferencia en la cual, bueno, el conferencista comentaba que preguntaba al público cuántos países conocen y alguien levantó y conocía como 100 países, estilo Facundo Cabral, aunque Facundo Cabral sí los conoció presencialmente, creo que 160 conoció, pero era un niño y le dice, uff, has viajado hartísimo y eres un niño apenas. Y él dice, bueno, es que he viajado por Google Earth. Entonces, Sí, sí, es válido. sí, es válido. Bueno, entonces empecemos. Listo, entonces, bueno, creo que son como 6 diapositivas, pues como les comentaba, hablo mucho, de pronto si me extiendo o cualquier momento una pregunta, pues estoy muy atento. Entonces, para hablar de empresa, creo que podemos hablar ahorita digamos hablar de emprendimiento, pero entonces, como comentaban ahorita, me baso en mi experiencia de ser empresa. Hace 19 años, tengo 38 años, cuando tenía 21 años, constituí mi primera empresa y me acuerdo que me clasificaron en régimen común, o sea, era que era responsable para facturar, ¿sí? Entonces, muchas personas me criticaron eso, no, pero ¿cómo se le ocurre que usted que va a pagar impuestos, que no sé qué, que la? Pero no sé, yo tenía en ese momento la visión de lo importante de hacer una marca, hacer una empresa. Y eso me marcó desde ahí la decisión para hacer diferentes proyectos. Obviamente hay muchas dificultades y la idea es hablar de todo esto, pero creo que fue la mejor decisión que me pudo haber pasado. Que me llegó la primera multa de la DIAN, bueno, lo que sea. Entonces, Súper. porque pues, es importante hacer empresa, como hablaba ahorita al principio, pues más en este mundo cambiante. Entonces, y de ahí para acá han pasado muchas cosas, he conocido muchos empresarios, diferentes proyectos. De 15 empresas que he participado, 12 han fracasado y solo han funcionado 3 y creo que se le dieron la experiencia pues, para hacer muchas cosas. Sí. Dicen, ¿usted qué sabe hacer? Yo digo, no, yo sé quebrar empresas. Y les da risa. O sea, ¿pero por qué? Porque en todas estas experiencias hay que saber canalizar también las cosas malas que suceden para que nos dejen una lección y seguramente en el siguiente emprendimiento eso va a aportar muchísimo. Pero bueno, eso respecto a la introducción. Entonces, si quieres paso a la siguiente imagen. Pero empresa como tal, pues creo que la palabra sería emprendimiento, ¿cierto? Entonces, y emprendimiento, pues si nos vamos a un diccionario, dice acometer y comenzar una obra, ¿sí? Un negocio, especialmente si encierra dificultad o peligro. Y pues es una definición muy simple, ¿no? Porque pues yo creo que más bien es la actitud de emprender, ¿sí? Esa actitud de emprender es lo que va a marcar el diferencial para hacer una empresa. O sea, emprendimiento no es ganar dinero, emprender no es hacer lo que dijo la suegra en un negocio, emprender no es ser tu propio jefe, ¿sí? Emprender es generalmente ir detrás de un sueño, ¿sí? No sé, una meta, pues todos tenemos diferentes metas, no sé, ayudar a los demás, desarrollar una nueva tecnología, tenemos alguna meta en especial y yo diría que eso, que emprender es ir detrás de un sueño, y para ir detrás de un sueño, entonces, pues hay que tomar ciertas actitudes. Si buscamos emprendimiento encontramos muchísima literatura, pero yo creo que lo más importante, le voy a renombrar algunas palabras importantes de la actitud de emprender. Lo primero, pues obviamente, es creer en uno mismo, ¿no? Si uno cree no sé, en alguna idea, al final vemos ya algo más metodológico de cómo hacerlo, pero si uno cree en uno mismo, pues es lo más importante. O sea, si tenemos una idea, no sé, un emprendimiento de un almacén de calzado, por ejemplo, ¿sí? Porque sabemos mucho de zapatos, pues hay que creérsela, ¿sí? Somos los expertos en zapatos y, mejor dicho, y documentarse y transmitir confianza, eh, así como dicen que pues, si uno no cree en uno mismo, pues mucho menos los demás van a creer en uno. Entonces hay que transmitir mucha confianza.
Eso es lo primero, que era uno mismo. Lo segundo, motivación, ¿sí? Para cuando uno emprende una idea o un negocio, pues obviamente, y más adelante lo vemos también, esto no es de un día para otro, es muy fácil perder la motivación, ¿no? Entonces, pues no, eso toca mantener la motivación, no sé, investigando diariamente, aprendiendo en el propio negocio otras cosas nuevas, preparando el siguiente paso por si esto sale mal, pero, pero pues es muy importante estar motivado, ¿sí? José, ¿y cuál es tu principal motivación para hacer empresa? Pues creo que son muchísimas, pero lo principal es pues hacer, no sé, hacer economía, hacer que el país y el mundo funcione, ¿sí? Generar trabajo. Sí, eso para mí, pues, en este momento, eso ha cambiado con el tiempo, pero en este momento creo que es eso, es hacer modelos de negocios que funcionen, eh, eh, generar marca, generar trabajo. Ya hablando en el plano personal, de pronto también podría ser la libertad financiera, por ejemplo, y cosas por el estilo, pero es otra pregunta también muy amplia. ¿Sí? Entonces, listo, entonces otra cosa también, bueno, como hablando por ahí 4 rasgos de esa actitud de emprender, pues hablamos de creer en uno mismo, de no perder la motivación, eh, saber escuchar, ¿sí? También a veces uno es, pues, no en todos los casos, pero a veces los emprendedores ya son muy sobrados, pues que se la saben todas, ese es mi negocio que va a ser exitoso, ¿sí? Porque, no sé, porque es mi idea, porque por X, Y, Z, de pronto no escucha el mercado, no escucha los consejos de los demás, y pues eso también a veces es exceso de motivación sin escuchar a los demás o escuchar al mercado, pues también puede afectar ese emprendimiento. Y qué más, pues, bueno, y por último diría también que perder el miedo, ¿sí? Perder el miedo a emprender es importantísimo, pues además que uno no va a lo seguro, recordemos que cuando dije el concepto de emprender, si lo sacamos del diccionario, dice, especialmente se encierra dificultad o peligro. Entonces, si hay dificultad o peligro, pues de pronto va a haber miedo, ¿sí? Pero entonces, pues toca dejarlo a un lado. Toca dejarlo a un lado, si no, no se puede llevar un emprendimiento. Eh, el miedo pues lleva a perder la motivación, lleva a perder creer en uno mismo. Entonces, no sé, también hay que ser de mucha fe de que las cosas conectarán en algún momento. Y eso ayuda a aprender el miedo. Eh, para emprender, bueno, eso digamos, lo dejarían esos 4, que eran uno mismo, motivación, saber escuchar y perder el miedo. Pero de pronto otra cosa importante ahí es que eh, para emprender tampoco se necesita genialidad, ¿sí? Ser pues un experto, ¿sí? Si nos vamos a los ejemplos de los líderes empresarios, o así, que me preguntabas, Diana, por ejemplo, Richard Branson no era el más experto en aviones, y el más experto en celulares, y el más experto en comunicación celular. Y pues tiene toda esta actitud de emprendimiento, y es por eso que tiene esa marca como Virgin Mobile y todas estas marcas. Richard Branson es un ejemplo de que un emprendedor no es que sea el experto en todo. O Steve Jobs. Steve Jobs revolucionó la forma de manejar una computadora, y pues Jobs no era programador, ¿sí? Como para decir es que él era el genio programador que estaba codificando ahí. No, ¿sí? Pero era el que ponía el lineamiento, prácticamente el mouse y una interfaz gráfica agradable y bonita se lo debemos a él, ¿sí? Pero no es que él fuera el experto en el caso. Entonces, también a veces pues hay que tener en cuenta eso. Y no, pero yo no voy a emprender porque es que yo no soy experto. Es que voy a poner una panadería de tortas, pero no me quedan tan ricas. ¿Sí? Pero de pronto la persona que las hace ricas no tiene alguno de estos rasgos de emprendedor, ¿sí? Motivación o está llena de miedo. Entonces, también una recomendación es esa, ¿no? Que no necesariamente hay que ser expertos para emprender. Entonces, bueno, eso respecto a la actitud de emprender. ¿Listo? Entonces, si quieres, continuamos con la otra. No sé, preguntas, comentarios, sugerencias. No, está excelente lo que nos cuentas porque realmente sí son como una, digamos, como una especie de pasos que hay que tener en cuenta en cuanto cuando empezaste. Recuerdo que alguien decía, bueno, para emprender realmente es siempre, cuando uno falla realmente, ese fallo que uno tiene siempre es un paso adelante
para llegar a ese éxito. Y yo miro así también los fallos, como, listo, fallé, no nada. O sea, eso es un un paso más para llegar a lo que yo quiero. Y así creo que es todo. Y lo que dices de perder el miedo es, o sea, eso es de las cosas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta, porque a veces ese miedo nos detiene y al final no hacemos nada, ¿sí? Pero en cambio, hay una frase que me encanta que dice, si te da miedo, hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Excelente frase, no la tenía, pero va a mis apuntes. Sí, si te da miedo, hazlo con miedo. Acá, hermanos, tiene una pregunta para ti, José. ¿Qué mercado crees que en este momento que tiene mayor proyección desde el mercado local al mercado internacional y por qué? No, pues también es una pregunta amplia, pero pues, me vuelvo a los clásicos. En las dificultades están las oportunidades. Yo creo que pues de acuerdo al tipo de negocio que uno se mueva, no sé, por ejemplo, ahorita muchas empresas obviamente con la pandemia les fue muy mal y entonces, bueno, puede sonar un poco oportunista, pero pues algunos cayeron y no por eso es que no se pueden volver a levantar. Entonces, hay muchas oportunidades ahorita post pandemia. Precisamente en este momento post pandemia, conocí muchas empresas grandes que cayeron consecuencia de que crecieron muy rápido. Por ejemplo, Go Green, las patineticas estas eléctricas acá en Bogotá, en un año tenían ya 5 millones de dólares de capital de riesgo y llegó la pandemia y se acabaron, ¿sí? Una consecuencia también de crecer muy rápido. Entonces, a veces, aunque ahorita hablamos esto del tiempo, entonces yo creo que hay muchas oportunidades. De pronto tenemos que segmentarlo, pues no me muevo solo en tecnología y en el retail, algunas cosas, pero pues dependería del mercado, ¿no? Hay que hacer un estudio de eso. De pronto ahorita que veamos lo de metodologías y esto de emprendimiento, aunque es muy rápido, ¿no? Podría responder mejor esa pregunta de acuerdo a un tipo de mercado específico. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces sigue metas a largo plazo. Bueno, esto también es interesante y también sobre todo por nuestra cultura latinoamericana, ¿no? La que si no me da plata en 3 meses, no es negocio, ¿sí? Y solo hay una cosa que la plata en 3 meses es el narcotráfico, ¿sí? O la delincuencia. Entonces, eso también se ve mucho y tristemente en nuestra cultura latinoamericana es así. Si este negocio no me funcionó, ya es malo, ¿sí? Y no. Ya lo dicen, las cosas buenas toman su tiempo. Entonces, eso también es aunque sí, hay ejemplos y más sobre todo en la época de internet, que hizo la startup y consiguió capital de riesgo y en un año se volvió millonario. Bueno, todas esas cosas se ven todavía, pero la realidad en su mayoría no es así. Crear una marca, crear un mercado, crear una relación con los clientes de confianza que toma tiempo, ¿sí? Entonces, aunque más adelante hablamos de lo importante de asociarse y todo eso, esto es importante, tener en cuenta que emprender para algo para una marca, un producto que perdure en el tiempo, pues nos va a tomar tiempo, y eso se ve precisamente mucho en la cultura también oriental, japonesa. Allá ya tienen la mentalidad de que una empresa hasta los 10 años ya se atreven en la junta de socios, se atreven a decir, bueno, ¿cuándo vamos a repartir utilidades? Después de 10 años. Aquí en una junta de los 3 meses dicen, pero el negocio no está funcionando y mis réditos. No digo todos, pero es importante entender eso. Nadie hace plata en 3 meses, nadie hace algo que perdure en 3 meses. Entonces, hay casos de éxito. Bueno, a mí se me olvidó decir al principio que mi modelo de emprendimiento y de empresa es muy tradicional, a pesar de que trabaja en tecnología. O sea, me refiero, yo no soy de los que busca capital de riesgo y que conseguí 10 millones de dólares y entonces hice mi empresa y luego conseguí otros 10 millones de dólares y finalmente de pronto no estoy generando valor. No quiero decir nombres porque de pronto comprometo marcas, pero y con internet pasó esto, hay muchísimas empresas que realmente fueron de mentiras porque consiguieron mucho capital de riesgo, pero no generaron valor en o innovaron algo que verdaderamente se necesita en la sociedad o en su entorno. Contradigo muchísimos modelos de ahorita, lo sé, pues digo que soy muy empresario tradicional, pero ahorita también eso se dio pues nuevamente con la pandemia, en el caso de que esas empresas de mentira y ya el mundo también cambió y la meta como que se volvió fue conseguir dinero y no generar valor, ¿sí? La meta se volvió fue conseguir dinero, riesgo y no ayudar a los demás, ¿sí?
Entonces, cuando uno dice, como hablaban hace un momento, si uno dice vamos a generar empleo, vamos a hacer una marca que todo el mundo va a recordar, vamos a transformar la sociedad, eso se va a hacer, eso va a tomar tiempo, ¿sí? Entonces, hay muchos ejemplos, pero de empresas rápidas lo sé, pero no es mi modelo. En tecnología se ve muchísimo, pero bueno, ya estoy repitiendo nuevamente lo mismo. La conclusión de largo plazo, pues sí, como les comentaba, también a veces el largo plazo puede que tengamos un modelo de negocio que durante 3 años nos dé pérdidas, ¿sí? O 5 años, ¿sí? Pero ya tienes una cosa que estuvo viva 3, 5 años, ¿sí? Eso tiene mucho valor, muchísimo valor. Recuerdo algunas licitaciones o cosas se ganan precisamente por la antigüedad de la empresa, ¿sí? No por los estados financieros, sino que esta empresa tiene 15 años, ¿sí? Y si subieron a 15 años, yo creo que en 1 año o 2 años vamos a decir, oye, esta empresa tiene 10 años y sobrevivió a la pandemia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el emprendimiento, los resultados verdaderos los tendremos en el largo plazo. Pues eso respecto a metas a largo plazo. No sé, comentarios, sugerencias, seguimos. Listo, entonces, bueno, la persistencia. Bueno, aquí hablamos también nuevamente sobre nuestra forma de actuar latinoamericana, que aquí es difícil emprender, ¿sí? Sobre todo cuando todo el mundo le va diciendo que no va a funcionar. ¿Sí? Oiga, que usted que es profesional, ¿por qué no bien busca un empleo seguro? ¿Sí? Oiga, eso no va a funcionar. Oiga, yo consigo una persona que lo hace más barato. Oiga, hay alguien que lo hace mejor. Yo soy boyacense, ¿no? Entonces en Boyacá se ve mucho que, no sé, alguien monta unos billares, ¿sí? Y le va muy bien. Y entonces todo el mundo monta billares también. Y todo se quiebra. Y digo, no, pero ¿por qué no hablaron entre ustedes? Asociaron, hicieron, no sé, una marca de billares, pues, un modelo de franquicia con los billares en vez de pelearse todos contra todos. Entonces, tras de que es muy difícil en nuestra ideología latinoamericana emprender, nos van a llenar de mucha energía negativa. También es difícil porque también hay mucha competencia, no sé, injusta, desleal algunas veces. Entonces, hay que tener mucha persistencia para poder superar estos casos. Eso respecto a la cultura, también respecto de pronto al funcionamiento de una empresa. Como hablábamos, de pronto la empresa va a empezar a funcionar muy bien después de 5 años, ¿sí? Y de pronto estando en rojo la empresa o de pronto estando al margen, uno podría pensar, estoy trabajando para nada, ¿sí? Entonces, pero si se tiene la persistencia, después de los años, pues se van a ver los resultados, ¿sí? Entonces no hay que medir todo solo sobre el dinero, sino sobre si estoy cumpliendo mi meta, si sigo ordenando en el proyecto, estamos construyendo valor. El dinero es importante obviamente para que funcione, pero cuando deja de ser importante, nos concentraremos seguramente en otras cosas que nos van a ayudar a tener esta persistencia. Entonces es muy importante mantenerse, aunque también a veces es cuestión de desorden, ¿no? De pronto que uno no tenga la persistencia, por eso más adelante hablamos algo de metodología muy por encimita, pues para no perder esta persistencia. No sé, comentarios, sugerencias, seguimos. Sigamos. Sigamos. Importancia de hacer equipo, eso es importantísimo, importantísimo. Como hablaba también que uno, ahorita que decía, emprender no es ser su propio jefe, todo lo que decía a veces, no, bueno, aunque no puede hacer un emprendimiento uno mismo y le va a ir muy bien seguramente a algún tipo de negocio, pero uno no se las sabe todas, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita es el emprendedor, no es que sea el experto en lo que va a emprender, sino son sus rasgos de emprendedor lo que le van a sacar adelante. Entonces, indudablemente hay que hacer equipo con personas, con gente valiosa, y esto hace un diferencial enorme. Y nuevamente vuelvo a nuestro ejemplo de cultura latinoamericana, pero pues dado que estamos hablando aquí en nuestro contexto,
Ujú. ejemplo, una experiencia que me pasó cuando estaba estudiando electrónica era que había un ingeniero electrónico, o hay, no sé, debe estar por ahí, en el año 2001 estoy hablando, que se llama Mario Andrés Córdoba, y apareció en una revista que él había hecho. En esa época no existían los drones, como ahorita no eran tan comunes. Él hizo una aeronave robot eh, autocontrolada y fue muy famoso, y pues para mí era mi ídolo, porque es un colombiano, hizo una aeronave robot y ha salido en publicaciones científicas. Y entonces tuve la oportunidad en una entrevista de ver lo que hablaban, y yo me daba cuenta, decía, oiga, pero él consiguió la plata, él soldó, él hizo el avión, él lo fue al ejército, lo vendió, lo mandó, es un genio, pues, que ha admirado todo lo hizo como buen colombiano. eh, eh, Desarrolló todo el proyecto, y sorprendidísimo. Pero ¿a dónde voy? En esa misma época conocí a una persona que se me olvidó el nombre, ya fue un extranjero que fue a la UPTC, a la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Sogamoso, y era el primer hombre iónico. El primer hombre iónico en el mundo, se me olvidó el nombre, que fue el primero que se puso un chip aquí en el brazo, hablo del año 2001. Entonces andaba por todo el mundo hablando, dando conferencias, y llegó a la UPTC de una charla, y también tuve la oportunidad de escucharlo y hacer un par de preguntas. Y él siempre me refería a alguien de su equipo, ¿sí? Entonces, sin querer demeritar, pues él terminaba siendo un secretario de un centro de investigación, ¿sí? Entonces, y no quiero decir que Mario Andrés Córdoba sea más o mejor que él, no, ¿sí? Pero esa es la diferencia entre otros países del primer mundo con nuestra mentalidad latinoamericana, que se hacen equipo, se asocian entre todos ellos, y por eso es que sacan productos, vacunas, innovaciones, porque es muy difícil uno solo hacerlas todas, es muy difícil lo hacemos, y de pronto algunos lo han hecho muchas veces y se dio bien, lo que decía, conseguir la plata, soldar, ir a hablar, venderlo, todo. De pronto uno tendrá que hacerlo en su momento, pero no puede ser así. O sea, es muy importante hacer equipo, conseguir socios, conseguir inversionistas, imagen, mentores, de todo, porque esto le va a dar un valor inigualable a lo que se haga también. Aparte de que las cosas van a ser imposibles de hacer. También es en las películas que llegó Mark Zuckerberg y programó Facebook en una noche. No, 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 eso no es así. O Bill Gates, que hizo DOS, tampoco. Consiguió dinero y después lo compró. Entonces, uno hacerlas todas es muy difícil. ¿Se imaginan ustedes un centro de investigación de Mario Andrés Córdoba? Como el caso que les ponía ahí, pues no sé, ya estaríamos en Marte, ¿sí? Si nos saliéramos aquí como colombianos. Entonces, es muy importante para la empresa, para emprender, pues aliarse, bien sea, no solo con socios, también hacer equipo con los trabajadores, como familia, como todos en la empresa tienen como seres humanos la misma jerarquía, el mismo trato. Y también cuando se trata de los trabajadores, y todo esto funciona muy bien, eh, pues seguramente eso indudablemente se refleja en una empresa. Las empresas que siempre tienen fama como decimos aquí, de negreras y todo eso, los productos realmente son malos, los resultados son malos, no duran en el tiempo. Entonces, pues eso también es un ejemplo de la importancia de hacer equipo con su gente. Bueno, eso respecto a la importancia de hacer equipo. Sí. Darle sugerencias, seguimos. Listo. Y de pronto, ¿cuáles crees que sean las dificultades para hacer equipo acá en Colombia? ¿O no es difícil? No, pues de pronto más que Colombia, Latinoamérica, lo que te comentaba, que estamos muy individualistas, ¿sí? En la cultura del individualismo, o que si yo voy a hacer, me va a robar. No, voy a dar un ejemplo, aunque insisto que es mucha tecnología en lo que trabajo, pero pues como cacharreaba muchas cosas desde los años 90 en Unix y open source. Recuerdo que la primera empresa que es TechSoup, la que tiene 18 años ya, en su época nuestro diferencial era pues que sabíamos Unix y sabíamos manejar unos sistemas avanzados, y nos iba muy bien con eso. Y no diré la empresa, no, pero obviamente en una de esas charlas o capacitaciones tenía mis scripts, los disquetes creo que era CD-ROM, no sé si era disquete, con unos scripts. Y uno de los señores de esa empresa dijo, uy, este disquete vale oro porque ahí estaban todos los scripts. Entonces le dije, tome, se lo regalo. Sí, y abría los ojos así de la ambición, como, pues sí, pues si les va a servir a ustedes, pues úsenlo, ¿sí? Entonces, y sí, se lo llevo con toda la sevicia del caso.
y finalmente nunca resolvieron nada, porque es que la tecnología ahí no era el diferencial para que eso funcionara. Para que funcionara era por todo lo que hemos hablado, ¿sí? El equipo de trabajo, el área de soporte, seguir investigando. Entonces, esa cultura latinoamericana es difícil. Si alguien tiene algo que funciona, ¿sí? Pues compártalo, ¿sí? Porque seguramente al compartirlo, pues más valor tendrá, ¿sí? Si se lo guarda para usted mismo, pues va a ser valioso para usted mismo, así como Sméagol en el Señor de los Anillos, ahí encerrado 500 años con un anillo, enfermo ya. Sí, yo presumiría de mi anillo, miren, por todo lado, pero pues sí, eso es respecto a nuestra cultura latinoamericana, es lo difícil, pues también uno entiende todas las dificultades que pasamos como latinoamericanos, y de pronto nos lleva a tener miedo, de pronto a aferrarnos, de pronto algunas personas no lo harán con la sevicia que decía ahorita, sino por nuestra cultura de miedo, pero bueno, pero son cosas que se pueden manejar. Listo. Bueno, esta última es precisamente como para que no nos quedaran en la charla típica de emprendimiento, porque es cómo llevo a la acción un emprendimiento. Entonces, eso también me costó mucho. O sea, yo creo que los primeros 10 años, las primeras 5 empresas que se quedaron fue por esto, fue por falta de conocimiento financiero, metodologías, disciplina. Entonces, pues no es que sea el experto pues, en eso ahorita, pero sí se notó el cambio desde que uno se empezó a dar cuenta de eso. Como les comentaba, el mismo caso del CD-ROM de los scripts, pensábamos pues que el diferencial estaba en la tecnología, que si teníamos buenos programadores ya éramos ya la empresa iba a ser exitosa. Y resulta que no, que eso es lo de menos. O sea, tener un buen equipo de desarrollo es un 20% del éxito del proyecto. El otro 40% de la gestión de la empresa y el otro 40% será mi plan de mercadeo, por ejemplo. Si eso no funciona, ¿de qué me sirve tener los mejores programadores en un caso? Entonces, pues hay muchas metodologías. Yo creo que incluso después podríamos hacer una charla de solo Canva, que eso lo va a hacer un resumen de un modelo de negocio con Canva, pero para que un emprendimiento funcione y todas esas cosas que vimos se puedan controlar y de pronto no nos desviemos en los casos y también tengamos como un plan de crecimiento, pues hay que sentarse a hacer cuentas y hacer un plan de negocio, ¿sí? Entonces, de las metodologías más prácticas que he visto, porque hay muchas, es esta que es el modelo de negocio con Canva. Entonces, podemos hablar después mucho de eso, lo voy a resumir muy rápidamente, pero el Canva es unas preguntas claves de cómo voy a dibujar mi negocio. El Canva es, en estos bloquecitos que voy a explicar, dibujo mi negocio, puede ser en un tablero, puede ser en Excel, puede ser en unos papelitos, en unos post-it, pero si tenemos una idea de emprendimiento, aterricemos, ok, sentémonos y analicémosla y tratemos de ordenarla en un modelo de negocio como puede ser este. Entonces, aquí esto que están presentando es un lienzo Canva y hace unas preguntas claves para cuando uno va a hacer una empresa. Incluso para algunas empresas que estaban funcionando, se les ha aplicado el Canva y han mejorado también mucho su funcionamiento. Entonces, digamos que lo primero que todo, como emprendedor, es la propuesta de valor. ¿Qué es lo que va a vender? ¿Sí? ¿Cómo voy a ayudar a las personas? Bueno, de acuerdo al alcance, no estoy diciendo porque puede ser un negocio diferente, ¿sí? Entonces, mi propuesta de valor, pues verdaderamente lo que voy a hacer es muy clave tener un objetivo, ¿sí? A veces también decimos vamos a emprender y de pronto estamos cargados de mucho entusiasmo, ¿sí? Demasiado entusiasmo y no nos acotamos bien los objetivos. Por ejemplo, tener un objetivo muchas veces no solo en empresas, sino en desarrollo y todo, en muchos casos, hablan muchísimo y digo, bueno, detengo la charla y digo, pero espere, resúmame el objetivo en una frase, ¿sí? Y entonces no lo pueden responder. Cuando resuma el objetivo en una frase, entonces ahí sí podremos continuar. Entonces, en este caso, mi emprendimiento, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Sí? En un párrafo, ¿qué es lo que voy a hacer con mi emprendimiento? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, que no tiene que ver con emprendimiento, pero lo importante es tener un objetivo que nos lleva a cosas grandes, ¿no? Y además que nos sirve para alinearnos para alinearnos y no perdernos en el camino. En los años 60, Estados Unidos dijo, vamos a ir a la luna, ¿sí? Porque llegaron los rusos y pusieron un satélite y dijeron, vamos a ir a la luna. Todo el país sabía quién era la luna. Todos los que participaban en ese objetivo
desde la persona que hacía un botón para el traje espacial hasta los que hacían los cohetes. Ese era un objetivo claro de una nación, vamos a ir a la luna. Todo el país lo sabía, ¿sí? En una frase, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a ir a la luna, ¿sí? Entonces, tener un objetivo resumido y claro, ayuda a llegar a él. ¿Cuál es el objetivo de Google, por ejemplo, cuando se fundó? Organizar la información del mundo. ¿Ah? Tremenda propuesta de valor, ¿no? O sea, pues digo que son unas metas claras. Entonces, en un modelo de negocio, pues como que la meta sería pues poder llegar a poder resumirlos, a hacer ese ejercicio, pero la tenemos clarísimas. No sé, tenemos una receta súper especial y entonces vamos a vender unos pasteles XY. Bien, o sea, la puedo escribir, no tiene que ser algo pues tan innovador o tan retador como el de Google, ¿no? Pero sí resumir. Entonces, yo voy a empezar ahora sobre los lados. Ya cuando tenemos nuestro objetivo claro, entonces miremos cuáles son las actividades claves. Entonces, definamos qué es lo que toca hacer para poder hacer mi empresa. Entonces, si vamos a hacer, no sé, un emprendimiento de calzado, ¿cuál es mi actividad clave? Pues entonces, pues comprar en retail, conseguir unos proveedores y vender zapatos, ¿sí? Presentar, no sé, hacer unas presentaciones, o bueno, si vamos a fabricar un calzado, por ejemplo, entonces hacer un calzado de calidad y duradero, ¿sí? Entonces, para esa propuesta de valor, ¿cuáles son las actividades clave? Enumerar 5 o 6 es realmente clave para eso. Luego seguimos con los, acá, con los recursos clave. Entonces, ¿qué recursos humanos o físicos necesito para eso? Para nuestra marca de calzado que vamos a hacer. Entonces, necesito, no sé, un buen diseñador, ¿sí? Que sepa de calzado, no sé, unas máquinas que me hagan el calzado. Entonces, bueno, unas buenas máquinas que hagan el calzado, porque podría ser obvio, pero podemos tener, no sé, unas máquinas de mala calidad y eso nos va a llevar a una mala calidad en el producto. Entonces, para nuestra propuesta de valor, que va a ser un calzado de calidad, entonces, pues una máquina buena sería lo necesario para eso. Entonces, me voy a la derecha, dice relaciones con los clientes. Pues obviamente, y más en esta economía tan digital y todo, mantener buenas relaciones con los clientes, cómo se van a sentir a gustos con mi emprendimiento, mi producto, mi servicio, no sé. Vamos a montar una mesa de ayuda, vamos a hacer una marca que nos recuerden. Hay marcas inigualables que mantienen su relación con los clientes, por ejemplo, Crescent Waffles, todo el mundo lo ama, ¿sí? Entonces, son marcas que han logrado construir una relación con sus clientes, presente con la calidad de servicio que prestan, con todo eso. Entonces, en mi plan de negocio y el que se va a beneficiar de mi propuesta de valor, ¿cómo va a mantener una relación con ellos? No solo venderles, ¿sí? Entonces, es clave también preguntarse eso, porque pues eso va a ser el diferencial para eso. Luego seguimos con algo más operativo, que son los canales de distribución. ¿Cómo va a llegar a mis clientes? Por ejemplo, no sé, Spotify, su canal es el Internet, ¿sí? Y por ahí les llego. Entonces tengo que garantizar unos buenos servidores para streaming y cosas por el estilo. Entonces hay que identificar esos canales de distribución. ¿Cómo van a ser? No, creo que no tiene que ver con este, pero también puede que mi capacidad sí me va a dar para eso. O sea, sería muy irresponsable, no sé, tenemos un producto tan exitoso, pero no podemos responder a la demanda del cliente. Entonces, esos canales de distribución y todo, ¿cómo van a ser? Me vuelvo a la izquierda ahora, socios clave, que estoy casi como dando la vuelta desde el centro, que era la propuesta de valor, me estoy yendo hacia los lados. Entonces, socios clave, pues también obviamente, como hablábamos del equipo y todo esto, pero también tendremos que aliarnos con otras empresas, ¿sí? No sé, para nuestro almacén de calzado, nuestros key partners van a ser los almacenes bueno, digamos que es aquí en Bogotá un modelo de negocio. Mis aliados, los centros comerciales, no sé, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, seguramente tenemos que asociarnos con otras empresas, ¿sí? Pero me refiero, pues no solo porque hagan parte de nuestra cadena de suministro, cosas por el estilo, sino de pronto alianzas que le van a dar alguna ventaja competitiva, ¿sí? Por ejemplo,
A ver, otro ejemplo de socios clave con nuestro almacén de calzado, ¿cuál podría ser? No sé, podría ser una agencia de marketing, por ejemplo. Sí, una agencia de marketing que es excelente pues en su institución de piezas y campañas y todo eso. Si nuestro negocio va a ser calzado, pues va a ser clave que nos asocie con una buena empresa de marketing. Entonces, es clave también identificarnos en nuestro proyecto. Ahora me voy a la derecha, como estábamos hablando, como alrededor de la propuesta de valor, los segmentos del cliente. Entonces, también a veces, pues, identifiquemos nuestros clientes, ¿sí? ¿Cuál es mi audiencia objetivo de mi producto o servicio? ¿A quién me dirijo? No sé, para nuestro ejemplo imaginario del almacén de calzado, no sé, el rango femenino de tan rango de edad y entonces definir ese segmento de mercado pues nos va a permitir enfocarnos o entender bien cómo nuestra empresa nos va a llegar o qué tenemos que hacer para llegar más fácilmente a ellos, ¿no? Ya vamos a ver la parte de abajo, pues estructura de costos. Esta, aunque suena obvia, y aburrida, pero pues toca sentarse a echar cifras, ¿sí? Dentro de una realidad, entre todos los negocios que he tenido, que como les comentaba, me habían fracasado, pero uno de esos fue unos bares en Boyacá, y un bar nos duró 2 años. Pero recuerdo que nos pusieron competencia en algún momento y yo hacía la inteligencia de estos bares y iba a ver y decía, pero un momento, pero este bar ¿cómo abre con 4 canastas de cerveza? Sí, ¿cómo va a pagar un arriendo? ¿Cuántas tiene que vender? O sea, no se sentaron a hacer cuentas que si va a pagar un arriendo y tiene que vender por lo menos 45 canastas de cerveza. Entonces, seguramente no se sentaron a hacer costos y pues es muy clave. No se requiere ser un contador experto o algo por el estilo, pero pues sumas y restas, no sé, voy a pagar un arriendo, voy a comprar un dominio, voy a contratar a un publicista, oye, hay que sentarse a poner cifras aproximadas. Entonces, eso es muy importante. Y por último, pues obviamente, pues nuestra fuente de ingresos, porque bueno, aunque puede ser una fundación, ¿sí? pero seguramente es un emprendimiento que no va a ser una fundación. Entonces, las fundaciones también tienen su modelo de negocio, porque igual estamos en una economía capitalista, pero tenemos que ir a nuestra fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, vender el calzado, pues es obvio. ¿Cuál es mi fuente de ingresos? Vender el calzado. ¿Sí? Tengo que vender zapatos, ¿sí? Tengo que lograr suscriptores, en el caso de Spotify. Usted es una marca muy grande, también puedo tener ingresos por derechos de marca y cosas por el estilo. Entonces, también hay que enumerar esas fuentes de ingresos. Pues es como el resumen, por eso decía, hablar de Canvas, podemos hablar horas de Canvas con diferentes modelos, porque muchas empresas han expuesto su modelo de negocio, Gillette, Lexmark, muchas se ponen de sus áreas su modelo de negocio con Canvas, y es interesante ver estos grandes cómo han definido su modelo de negocio y cómo lograron en cada frasecita, propuesta de valor, 2 frases, relaciones con los clientes, 3 frases, canales, 4, ¿sí? Y eso seguramente nos va a marcar a un emprendimiento exitoso. Porque si tenemos toda esta motivación, toda esta cosa que hablábamos de creer uno mismo, de saber escuchar, de hacer equipo, y nos ordenamos con un modelo de negocio, tenemos más posibilidades de hacer un modelo exitoso. No los aburro más con el modelo de negocio. Muy bien, acá Herman tiene otra pregunta. Sí. Desde tu experiencia, ¿qué tan fácil tus clientes han aceptado adoptar nuevas tecnologías para la optimización de sus procesos? Buena pregunta, porque pues como las principales empresas en las que he participado son de tecnología, pues ha sido difícil, y ahí está el reto, ¿sí? Como les comentaba, primero implementábamos open source, implementábamos servidores cuando todo el mundo estaba en otras tecnologías, vendemos sistemas que no sé cómo nos inventamos, pero como decíamos, el ingeniero soluciona problemas que usted no sabía que tenía. Entonces, pero pues, digamos que es difícil, pero pues no sé, hay mucho, también depende de la actitud. O sea, si estamos en una actitud de ética, si estamos en una actitud de ayudar también, seguramente se le va a hacer entender al cliente que nuestro producto o servicio le va a dar valor, ¿sí? Le va a dar calidad de vida, ¿sí? Le va a reducir costos. Entonces, al principio, como les comentaba, sí, de pronto pensábamos que la genialidad en desarrollo y tener los mejores programadores era el diferencial, y no. Hay productos muy malos y que están muy bien posicionados porque tienen muy buen servicio al cliente,
porque tienen muy bien documentado todo, porque tienen unos buenos canales de distribución, porque tienen una relación con los clientes muy bien estructurada. Entonces, es difícil, pero pues si miramos todas estas cositas que de pronto vimos por encimita, pero va a facilitar que nos adquieran un poco nuestros productos y servicios. Me ha pasado con empresas muy grandes que uno les propone un sistema, un proyecto millonario, y una gran empresa que vende millones de dólares y no sé, y no tiene $100,000 para un sistema. Y vamos a ver, y efectivamente no lo tienen, porque no lo hayan presupuestado. Y pues si no lo presupuestan, pues no lo van a tener. Entonces, pues hay que hacer, oiga, para el siguiente año, mire, sería importante que tengan en cuenta esto y esto y esto. Entonces, también si hablábamos de la importancia a largo plazo, también a veces, pues toca así, o sea, el cliente verdaderamente no es que no quiera, sino que no puede, porque no lo tenía planeado. Pues ok, metámonos entonces en el plan, confíe en nosotros y llegará el momento en el que de pronto le podamos vender nuestro producto y servicio. Sí, exactamente. Bueno, es chévere lo de Canvas porque realmente si todo se puede hacer, si tenemos un enfoque claro, todo se puede hacer. Entonces, es muy importante como que plasmar, en una hoja y un papel a nivel tradicional, si se puede, y plasmar eso que Sí. queremos. O sea, y determinar, enfocarnos claramente en lo que queremos, porque tenemos como objetivos, o sea, nos ayuda como a tener objetivos más claros de a dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Y no desviarnos de pronto en el camino. Exactamente, porque a veces queremos hacer esto, pero luego pensamos en esto otro y queremos empezar sin realmente identificar realmente a quién queremos llegar, por qué queremos llegar y cómo vamos a llegar. Entonces, es un muy buen modelo como para definir esta estructura. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Yo tengo un comentario, más que pregunta, un comentario, porque te escuché varias veces, José, decir que has tenido varios negocios y has fracasado y algo así, no recuerdo cómo lo dijiste. Pero a mí, por eso te digo que nos pregunten en un comentario, que en mi propia vida, en estos momentos, he venido a descubrir que, digamos, en el 2014 yo hice una inversión que fue tremendamente productiva para mí, pero antes de eso yo me gané el apodo en la familia de que lo único que hice fue perder el tiempo y perder dinero, cuando resulta que en ningún momento lo perdí, porque todo eso que hice desde vender Herbalife y vender seguros y de todas las cosas que yo me metí, todos esos fracasos no fueron fracasos, sino fue el camino que me llevó, como llamémoslo, sabiduría, porque realmente cuando tomé la decisión en el 2014 de lo que no te he contado, pero que me metí, me llevó a estar presente de que, o sea, estar metido en el negocio de inversiones, de esto, de crear industrias y fracasar, es el camino que lleva a descubrir uno que en algún momento da donde es, pero no es suerte, es simplemente haber estado metido. Entonces, las veces que tú dices que habías fracasado, me encanta que seas un fracasado, por decirlo así, porque es la No, sí, única manera. es que, no, correcto. Y por ejemplo, y eso también pasa con los asiáticos. Digamos, en los asiáticos, las personas que han perdido negocios y han abierto otro, los bancos los buscan para prestarles plata, ¿sí? En cambio aquí los bancos le prestan al que no necesita. O sea, le llamamos lo que tenemos tal, porque es una cultura completamente diferente, pero exacto, es un camino, Germán, es un camino. Yo creo que de esas empresas todavía, incluso algunos te dicen, ay, usted toda esa plata que perdió en tal cosa en tal momento. Y no, a veces pasan cosas en la vida, yo digo, oiga, qué bueno que eso que pasó ese día me sirvió para tomar una mejor decisión, me sirvió para hacer una mejor inversión, me sirvió para otra cosa. Sí, pues bueno, Germán nos acompaña desde Estados Unidos. No sé si desde allá también, cómo le ha ido en los negocios por allá y de pronto nos pueda comentar, porque hablábamos al inicio como de nuestra cultura, de la cultura latinoamericana. De pronto, pues podamos también comentar un poquito sobre eso. Me encanta que me preguntes eso porque fíjate algo que uno puede sacar a la frase esa de que uno puede sacar al indio de la selva, pero no la selva del indio, porque lo que tú decías de la cultura mía de trabajar solo, de inventarme el avión, de soldarlo, ese soy yo. O sea, es la cultura mía que soy. Yo puedo vivir en Nueva York, pero olvídate, eso es pura cultura hispana. Entonces, acostumbrado a hacer las cosas solo y así no funciona el asunto.
Imagínate un equipo de 10 hermanes. Sería contundente. Sería fácil. 10 trabajando solos. No. Sí, haciendo equipo. Sí, de pronto en Estados Unidos sí, obviamente sí se trabaja en equipo, ¿no? Sí se trabaja en equipo eh, eh, porque hace parte de su cultura, ¿no? O sea, de que yo hago mi rol y lo hago muy bien y juicioso, ¿sí? De pronto aquí la cultura latinoamericana, como decía, no es por criticar, de pronto las dificultades algunos nos llevó a hacer así, pero es importante hacer el equipo para marcar ese diferencial. Y es difícil también, ¿no? Porque uno también se encontrará a veces con, no sé, con malos socios y de pronto, pero bueno, si lo hablamos de que todo nos va a quedar un aprendizaje, hasta Sí, todo es esos bueno. malos socios, Todo es para bien. exacto, Todo nos es dejará para bien, todo es a nuestro favor. algo también satisfactorio. Ah, qué bueno, Germán, que escuchar esas historias. Sí. No, sí, y yo estaba, o sea, parte del plan de vida mía es regresar a Colombia eventualmente y de pronto, como por deporte, montar una industria, no montar algo. Pero lo que tú acabas de decir me marca tremendamente porque trabajar solo no funciona, o sea, crear comunidad de todo el mundo y tener un plan que les sirva a la comunidad hace la diferencia. Y también, ahorita que hablaba, recordé algo que decía Bill Gates, que él tenía programadores que habían hecho unos errores monumentales, había perdido mucho dinero, pero él nunca echaba a esa gente porque era muy productivo para él tener gente que era fracasada, que había perdido, que la había embarrado, porque esa gente ahora tiene una base de datos increíble. Entonces, lo que Claro, no pasa, creo yo, en la cultura de nosotros, como que si alguien no sí. trabaja la primera vez, como que ya no contamos con él, el que sigue. Creo que exacto, que también se requiere, bueno, en el caso de Bill Gates sobre todo también es de pronto como esa visión de leer el ser humano, ¿no? En el largo plazo. También lo que hablábamos en una de las diapositivas, que era la importancia a largo plazo, ¿no? Esto también falló, chao. No, o sea, como persona, seguramente todos somos inmorales como persona. Entonces, si vemos en el largo plazo y vemos a la persona que está ahí, en el largo plazo va a haber resultados espectaculares. Y de hecho, totalmente todos esos fracasos son experiencia y son un valor para nosotros, un valor de experiencia. Sabemos que ya no seguimos por ese camino y de verdad, o sea, cada fracaso Ay, que tengamos es una herramienta de valor para todos. Lo importante es no perder el aprendizaje de esa situación, de ese momento. Lo importante es no perder el aprendizaje. y persistencia también, sobre todo por temas los obstáculos, como hablaba Germán también, que la familia, yo creo que la única persona en todo el mundo que cree ciegamente en mi señora madre, de resto, todo el mundo, hasta los socios y todo, hermano, bueno, no, pues lo apoyan a uno y todo ese momento, pero en algún momento siempre le van a decir su frase desmotivacional, pues, decir, no, sigamos adelante, pero... Y algo más, yo diría que más importante que quedarse uno con el aprendizaje, porque yo creo que el aprendizaje siempre queda. Yo creo que lo más importante es nunca perder esas ganas de levantarse. O sea, fracasar es hasta divertido, pero siempre empezar un negocio, acabar una panadería, empezar un restaurante, montar una empresa de cohetes, pero yo creo que siempre hacer algo porque uno nunca sabe cuál es la que va a funcionar y va a funcionar debido al aprendizaje de todo eso que llamamos fracasos que a última hora no lo son. Correcto, sí, la constancia, la disciplina. En eso hablábamos con Diana de unos empresarios en común que conocíamos. Recuerdo un empresario sí, en Nariño, muy juicioso él y con un modelo de negocio que le funciona hace muchos años y tiene libertad financiera hace, yo diría que 20 años. Y uno lo ve a las 6:30 de la mañana que al frente del almacén con la escoba y barriendo al frente, porque de pronto no habían barrido. O sea, una disciplina y una persistencia. Sí. Nada más que uno dice, oiga, pero de pronto, aunque no quiero decir que todos tengan que ser así, pero pues se nota el diferencial de la disciplina y todo para levantarse todos los días, así estuviera su negocio funcionando hace muchos años, de mantenerse y seguir así, y sigue creciendo con muchísimas cosas más.
Sí, es una persona que ha crecido bastante, tiene ya otros puntos y demás, o Sí, sea, y es muy dedicado y es muy como sí, meticuloso en sí. cada una de las áreas de, pues, de su empresa, de lo que él está haciendo. Es terco y esa terquedad es la que lo ha Sí, llevado a mantener, sí, a mantener sí, todo esto. Sí. No, y sí, te decía que de las personas que me han marcado él sí. también. Sí. Sí, total. Bueno, muchísimas gracias. Fue una Listo. excelente, sí, muchas gracias, José No, Celina, gracias a gracias. ustedes por, José, muchas Diana, gracias. hermano Madeleine, gracias por Muchas gracias, hablar. Porque Germán, este Germán. espacio nos ha enriquecido bastante, va a estar súper genial para que conozcan como todo esto que estamos haciendo, estas dinámicas, y además conocer la experiencia también de una persona que está haciendo empresa y nos recomienda cómo continuar con, si queremos hacer un emprendimiento, si tenemos alguna idea, cómo organizarla de una mejor forma, y de verdad, muchísimas gracias. No, Eh, gracias a ustedes por la invitación. bueno, entonces Bueno, espero nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta luego. No, Gracias a todos por hasta luego, hasta luego. acompañarnos. Chao, 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 gracias a chao. todos. Gracias a todos. Chao. Chao. Muchas gracias.